Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de Freud en Pantuflas y vamos a hablar ahora del narcisismo. ¿Y si todos somos narcisistas? Analizando en broma, riéndonos en serio. Para disfrutar, reflexionar y reír. Llegó Freud en Pantuflas. Descubre cómo el psicoanálisis y el humor pueden iluminar tu día a día. Y bueno, Pau, ¿qué nos cuentas de las redes sociales? Pues búsquenos en nuestras redes sociales, estamos como en Instagram, @Freud en pantuflas, y también ya estamos en Círculo Inconsciente, y ya, no. Bueno, y Regué. vamos a iniciar. ¿Qué es narcisismo? Todos somos narcisistas. Está de moda este término porque se usa como muy comúnmente, así que nos vamos a adentrar en el laberinto del narcisismo. ¿Es solamente ego? ¿Sufren? ¿Saben amar? ¿Cuál es su destino? La soledad. Así que quédense porque este capítulo va a estar muy interesante sobre personas narcisistas, trastornos narcisistas. Así que comenzamos. ¿Qué es narcisismo, Dianis? Bueno, vamos a empezar, creo que es algo muy importante y es algo que queremos hacer con este programa, es como quitarle como esta parte de moda, ¿no? De creer que todos son narcisistas, todo lo malo es narcisista, todos los patanes son narcisistas o todos somos o tenemos una parte de, ¿no? El narcisismo como tal va a ser una parte que tenemos todos como la autoestima, es esta parte estructural que nos van a dar cuando somos bebés nuestros papás que idealmente va a ser como un amor incondicional y es el que va a ser como esta base, ¿no? De que tengamos amor propio y todo lo que lleva el autoestima. ¿Qué pasa cuando esto falla? ¿No? ¿Qué pasa cuando no nos dan este amor necesario? ¿O qué pasa cuando en lugar de amor, pues hay como más bien una admiración, ¿no? Que le das cierta carga a un niño, como esta parte de crear como una expectativa y que este niño tenga desde pequeño esta carga de cumplirla. Ahí es donde empieza esta falla. Ahí es donde empieza realmente esta patología o este trastorno narcisista del que se habla realmente. Y va a ser aquel en donde el sujeto pues va a tener esta necesidad de ser visto todo el tiempo, ¿no? Y estos que todos conocemos en algún momento, ¿no? De que llegan y que son omnipotentes y que son perfectos y que son guapísimos y que tienen todo el carisma, ¿no? Porque aparte es algo que se desarrolla mucho justamente en esto del trastorno y de tratar de siempre ser como admirado, ¿no? Por los demás. Entonces, creo que es algo muy interesante. Carol trae como unos datos curiosos, ¿no? Que nos podrían como hacer ver cuando ya es algo que va más allá del narcisismo normal a un narcisismo patológico. Los voy a leer como para que no haya errores. Todo esto fue investigado por nosotras, entonces no son, perdón, datos de nosotras. Todo esto está investigado. Es más común en hombres, alrededor del 75% de los diagnósticos, y suele tener su pico de expresión en edades jóvenes adultas, aunque el sufrimiento se arrastra desde muchos años antes. Un estudio publicado en Journal of Psychiatric Research, perdón, inglés, señala que muchas personas con rasgos narcisistas presentan también altas tasas de depresión, ansiedad y abuso de sustancias, especialmente cuando la admiración externa desaparece. Y, además, investigaciones muestran que el narcisismo está aumentando en las nuevas generaciones, en parte por culturas centradas en la imagen, la competencia y la autoexposición constante, que creo que es justo la cultura en la que ahorita estamos y las generaciones en las que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Qué opinan? Claro, se ve súper latente y bueno, también sería súper interesante platicar sobre los tipos de narcisismo, porque muchas veces se cree que el narcisismo solamente es el grandioso, el todopoderoso, pero también hay varias literaturas y justo vamos a estar conversando de varios autores donde se ve también un narcisismo grandioso, pero también hay otros que son mucho más vulnerables y hay otro tipo también de narcisismo maligno que muchas veces son los que están con esto de agresividad, de violencia. Entonces, bueno, para empezar, podríamos decir, son egocéntricos, ¿se dan cuenta los narcisistas? Hay teorías de que ellos no se dan cuenta, que justo, es importante la terapia para hacerles ver todos estos, cómo se están manejando con sus vínculos, así que es muy importante. Creo que la terapia es algo que también les puede ayudar, pero ¿qué opinan ustedes del tema de los narcisistas? Sobre todo los narcisistas grandiosos que seguramente han tenido a algún paciente o han estado en alguna situación. ¿Algún ex?
También. Algún ex también, algún Creo ex, que algún ex. marcas una parte súper importante en esto de no saber que tienen esta falla. Y entonces esto es Ujú. lo que hace que la gente que está alrededor de alguien que tiene este trastorno, esta patología, diga, es malo, ¿no? Es Claro. malo porque me está lastimando, pero ellos no alcanzan a ver que están lastimando. ¿Por qué? Porque no tienen vínculos, justo lo que acabas de decir, ¿no? Es algo muy importante, que esta falla pues, se va a ver directamente relacionada con sus vínculos que no ven al otro como tal, ¿no? No van a saber, no van a sentir el dolor del otro, no saben lo que están ocasionando. Sí, sí, de hecho hay una palabra que es otredad, que es justo ver al otro y ellos no lo tienen. O sea, es justo lo que quieren es que se les vea a ellos. Y también, no sé, una de las reflexiones que lo hablábamos al principio es que es una palabra que se usa mucho, pero es también una palabra con muchísimo dolor. Como tú lo decías, Denis, tuvieron infancias difíciles donde no fueron vistos, donde no fueron escuchados, abrazados, y a partir de ahí, en esta necesidad, pues van tomando los mecanismos de defensa y justo es lo que se necesita para verse. Entonces viven de eso, viven del reconocimiento y por eso son este tipo de actitudes. Y no solo es eso, fíjate, decías algo bien importante, viven del reconocimiento, pero más bien es lo que les enseñaron. Decías al Claro. inicio, o sea, esta parte narcisística, esta parte narcisista que tenemos todas las personas, pues viene justamente de esa formación de nuestra autoestima, ¿no? O sea, eso fue con lo que Ujú. abriste y es completamente cierto, pero en algún momento la falla ocurre cuando en lugar de amarnos, estas personas que están a nuestro alrededor, que en este caso son papás, mamás, cuidadores, cuidadoras, en lugar de dar justamente ese amor por ser quienes somos, por ser la hijita, la bebé o el hijito, el bebé, por ser nada más, llegan a dar ese amor condicionado, ¿no? Si Así tú es. haces esto, si tú puedes esto, si tú logras aquello, entonces sí te amo. De ahí viene esa falla. Entonces, a veces no es una cuestión solamente decíamos, ¿no? De sentir que necesitamos que nos remarquen esa misma forma en la que nos hicieron creer que nos estaban amando, sino más bien también en momentos, también nos enchalecamos, como dicen, Ujú. cualquier cosa por ahí, ¿no? También eso nos hablaría de una falla en nuestro narcisismo. O sea, el hecho de que escuchamos que alguien a lo mejor habla de X cosa y nosotros no, ya me lo está Es mío, aventando ¿no? a mí, lo está diciendo por mí, algo sabe de mí, ¿no? O sea, creo que también dentro de estos 2 espectros está esta cuestión narcisista, ¿no, Pau? Porque te veo así como Antes, perdóname, Pau, quizá explicar como un poquito más bajada la información, todo esto que estamos hablando de otra edad y el otro y cómo se ve esto, porque, o sea, ¿a qué nos referimos nosotras como psicoanalistas para verlo? Una persona que no está estudiando esto, que no está muy familiarizado, es justo cuando, como lo decían las dos Dianas, se utilizan como estos vínculos, o sea, que sabes que la otra persona nada más está para el reconocimiento, cuando sabes que estás cambiando de pareja solamente para sentirte tú bien y no te importa cómo se sienta la otra persona, no te importa cómo tener esta empatía, a ese tipo de otredad o de no tener una otredad nos referimos, como no ver completamente a la otra persona completa, tal cual y como es, y saber que de alguna forma nos está satisfaciendo, sí, ujú. satisfaciendo cosas como que va más hacia nuestro reconocimiento o hacia algo que nos hace sentir bien, sin contar qué está sintiendo la otra persona. O no sé si quieran como agregar algo también para que los demás pues puedan entender un poquito más todos estos términos. No, y muy bueno lo que tú dices, Carol, y es bien importante como ir detectando estas situaciones, sobre todo también en las parejas. Y bueno, lo hablamos al principio de cada podcast, que esto no es para que se diagnostiquen, Ujú, pero sí es muy importante a lo mejor que ustedes vean cuáles pueden ser unas red flags o banderas rojas en ciertas relaciones y cómo también si tú te sientes que estás en una relación así, pues las cosas que uno puede hacer, ¿no? Que es cuidarse, poner límites a toda esta parte, de las relaciones narcisistas. Es muy importante también tener tus redes de apoyo, hablarlos, porque en general pueden llegar a ser violentas este tipo de relaciones con parejas así. Así que creo que es importante igual remarcarlos y no sé, Pau, ¿tú Yo tienes información? yo pensaba que a lo mejor sí, justo esta parte de que no se haga un autodiagnóstico,
en ambas partes, porque luego también hay muchas personas que también lo usan como para violentar, ¿no? Entonces, creo que también es un término, y lo habíamos dicho, que está de moda, como todos son histéricos o todos son bipolares, o sea, en sus épocas. Claro. Entonces, ahora todos son narcisistas y se usa tanto para mujeres como para hombres. Obviamente lo oímos mucho más haciendo referencia a hombres, pero me parece que sí hay que aclarar que cuando ya estás diciéndole a alguien narcisista, ya hay un poco de a lo mejor, ya estás señalando, ya estás, pues, echando Etiquetando. ojo. Veamos, o sea, okey, yo estoy viviendo algo, lo que sea, y yo digo: "Es un narcisista". A lo mejor no, pero entonces hay que ver también qué está pasando, o sea, y por qué sigo ahí, por qué soporto. Okey, a lo mejor ni siquiera es narcisista, pero a lo mejor es una persona violenta. Entonces también, o sea, no todo abarca a la palabra narcisista, y me parece que también es como que separar un poco esos como sesgos, y yo tenía una vecina ya ventilando, que le gritaba todo el tiempo al con el que vivía, no sé si era esposo, eso, que era un narcisista, manipulador, bla, bla, pero todo el tiempo, pero ella seguía viviendo ahí por meses, ¿no? Entonces, Mm. pues, yo no escuchaba nada de él. No lo estoy defendiendo, por supuesto, yo no sé ella qué vivía, ni él, ¿no? O sea, realmente, pero son esas cosas que dices, bueno, ya lo estás diciendo todo el tiempo, ¿qué haces ahí? Obviamente, también esa parte hay que tocarla, porque me Ujú. parece que es muy importante el círculo, ¿no? No se puede salir de ahí, o sea, tan sencillo. Eso es, algo que también hemos oído mucho, es muy complicado salir de ahí. ¿Por Claro. qué es tan complicado salir de ahí? Creo que también tendríamos que abarcar un poco de eso. A mí me gustaría, la verdad es que, a ver, no quiero ser como contradictoria, ¿no? A esto que estamos platicando, pero también creo que tenemos que ver como las dos caras de la moneda, ¿no? Y justamente en esto de no sacrificar al narcisista, ¿no? En caso de que sí sea patológico, no sacrificarlo porque al final estamos tratando de hacer ver que esto se genera por un déficit de amor, ¿no? Y es muy ¿Verdad? triste, o sea, es un déficit de amor al niño. Entonces, si lo piensas realmente, pues es alguien que está herido, ¿no? Que al final estamos aquí otra vez aclarando que es invitación a ir a terapia, ¿no? Que así sea un narcisista que sí tenga como unos rasgos que sean ya más de enfermedad, que es algo que se puede ir trabajando, que hay mucho dolor en esta patología, que creo que es algo que debe de quedar muy claro, no todo es grandiosidad, porque de hecho, y no me van a dejar mentir, ustedes díganme, ¿qué es la gran necesidad del narcisista? Que lo alaben, ¿no? El Ujú, reconocimiento. 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 Y cuando no lo tiene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega el narcisista y está solo? Pues te va hasta el piso. ¿Por qué? Porque no se creen esta grandiosidad, ¿no? Esta omnipotencia que llegan y presentan en todos lados, de ellos el mejor y el más Es guapo solo y el más por estudioso. fuera. Ajá, claro. Gracias. Es nada más exactamente por fuera. Y entonces cuando llega solo, cuando ya estás en estos momentos que todos tenemos de soledad, no se la creen ellos, ¿no? Entonces es una situación muy contradictoria, es una personalidad realmente que su castigo es como esto de estar solos, de que la gente no soporta mucho estar con esto de que los vínculos son como muy frágiles, pues obviamente no van a tener como vínculos reales y la gente, pues, ¿qué va a hacer? Va a haber un rechazo importante. Entonces, finalmente no es nada más en cuanto a la relación con los narcisistas, sino hasta y empiezas a ver como situaciones en ti mismo, ¿no? De empezar a detectar, pues por algo me están rechazando o por algo está pasando esto o estoy sintiendo un vacío importante, pues también revisar por qué, ¿no? Y nuevamente ir a terapia, ¿no? Que es súper importante. Totalmente. Cuando uno empieza a sentir emociones displacenteras, creo que es un buen momento como para decir: "Ah, puedo ir a terapia", y creo que hay esperanza en la parte del narcisismo, porque también, como dices, Yanis, hay muchas, muchas heridas narcisistas que uno las puede ir trabajando, que te pueden ir justo, viendo cómo te estás manejando con los vínculos, te hacen ver, en terapia esto cómo se está manejando estas relaciones y pueden llegar pues, a ayudarse Claro. psicológicamente. Claro, a reelaborar, a reconstruir, ¿no? Esta parte, este déficit. Claro. Ahora será importante también abordar un poco, que todas lo elaboremos, ¿cómo afecta a los amigos, a la familia cercana, a la pareja? Porque no sé si han oído esto, que el narcisista presenta una cara padrísima con los amigos, pero como familia, pareja, es completamente otra persona. ¿Por qué pasa eso? ¿Realmente ustedes lo han vivido? Igual y desde experiencias y puntos de vista podemos enriquecer
esa parte de este podcast que va a estar bastante bueno. Entonces, no sé quién quiera. Yo puedo platicar sin ventanear, no voy a decir lugares ni mucho menos, pero yo tuve un jefe narcisista, sí de enfermedad patológico y a él le encantaba, él tenía, y yo era parte de este equipo, éramos alrededor de 20 mujeres nada más en su equipo de trabajo, en donde, pues, según el grado de alabanza que le tuvieras, pues era el grado o la categoría que tenías también en el trabajo, ¿no? Era una situación sumamente compleja, pero pues les voy a platicar una de las que a mí me hacía sentirme de verdad muy mal, ¿no? Porque esta parte que no hemos hablado de cosificar, ¿no? ¿Qué hace el narcisista? Cosifica al otro, ¿no? O sea, no tienes un valor por ser tú, no tienes un valor por ser tú. Ajá. Entonces, a mí me pasó que me sentía así, me hacía sentir así todo el tiempo. Me acuerdo que cuando habían, ya saben, los típicos pasteles godines de las oficinas, yo odiaba, ¿no? Cuando me decían, porque aparte siendo 20 y tantas personas, por supuesto, era un pastel diario, casi, ¿no? Y entonces era de, ya hay pastel. Y yo sufría, decía, ¿por qué no? Pues llegábamos a la oficina y entonces él, el único hombre, ojo, habrían como otros dos que los traía como de chalanes, ¿no? Por supuesto, ¿no? En esta personalidad de yo, de todas mías, ¿no? Que así le decíamos aparte. Y entonces partía el pastel, o sea, quiero que tengan como esa escena, y lo aventaba. Y entonces tú tenías que tener tu plato y cacharlo. Claro. Y si no lo cachabas, pues por supuesto, imagínate ropa, oficina, estabas en un lugar serio de trabajo, pues te caía el pastel, ¿no? Y entonces te lo volví a aventar hasta que lo cacharas. Y entonces era, todos tenían, imagínense lo que es, teníamos que alabar. Sí. Es padrísimo esto, ¿no? Para mí era humillante, de verdad. Claro, lo era. Por supuesto, desarrollé yo unos reflejos de gato, ¿no? O sea, la primera cachaba mi pastel y me iba de... O sea, porque para mí era realmente humillante y para él era graciosísimo. Y entonces, como lo conocíamos, sabíamos qué era lo que le teníamos que regresar, qué le teníamos que regresar. Es que es guapo y simpático, ¿no? O sea, tiene todo. Muy divertido. Y era una cosa muy fea, o sea, una situación realmente muy, pues hasta humillante, ¿no? Se podrá decir. Entonces, sí es muy complicado estar con alguien, trabajar con alguien o crear cualquier tipo de relación o vínculo con la persona es muy complicado. Muy incómodo, uno Muy. tendemos a huir de ese tipo de personas, ¿no? Así es. Y también hablemos como de mis muchas relaciones con narcisistas, pero cómo también se siente desde el otro lado. O sea, porque obviamente el narcisista o ese ex, sin decir épocas, era como muy de y me paro y soy líder y tengo a todos y todos me hacen caso y todos, uff. Entonces también obviamente entré yo en el juego de, claro, estoy con él y el reconocimiento que de por sí yo ya, o sea, como que tenemos en pareja. Entonces, si estoy con él y él parado y el líder y él, todos me siguen, pues obviamente también el de al lado es como, wow, o sea, como que también ¿Te contagia? te contagia, yo creo que impone como esta, como máscara, o sea, porque no es real, o sea, ya conociéndolo, por ejemplo, él sí tenía como muchas heridas, tenía una vida como medio complicada, pero para afuera era como, y yo soy excelente y tú estás conmigo casi porque te estoy haciendo el favor. Y que, claro, o sea, eso fue antes de terapia. Yo, no juzguemos, pero también esta imagen que ponen a los demás y que también de repente puede ser llamativa, o sea, y justo yo creo que desde ahí pueden existir muchas relaciones en donde no te das cuenta que el otro es narcisista hasta que estás metido, porque te llama, el narcisista yo creo, sabe cómo envolverte, sabe cómo endulzarte para al final ya tenerte ahí y ya estar en el vínculo. Y un poco también con esto, me gustaría que cada una dijera, pues no sé, alguna característica que ustedes vean en una persona narcisista, sea de pareja, sea de jefe, sea lo que sea, también para poner un poquito más en la mesa cómo se vería una persona así o cómo vivirías con una persona así, porque creo que todavía está como que muy ambiguo el cómo es un narcisista. Entonces, al final, el poder poner algunos ejemplos nos podría ayudar incluso a saber si sí o si no, porque también, lo hablábamos fuera, puede ser que no sea narcisista y solo sea un idiota, porque también puede ser, o sea, también hay personas, también hay hombres malos, también hay personas sin empatía y eso no necesariamente los hace narcisistas. Entonces,
Por eso un poco me gustaría saber alguna característica que ustedes vean. Y ahorita que te escuchaba hablar de ambigüedad, creo que una de las características así grandes es justo la idealización y la devaluación, ¿no? Idealización me refiero a que tienden a, justo que nos contabas ahorita que nos compartías tu historia, es a idealizar a la persona, pero de esa misma forma como pueden llegar a elevar, también te pueden, al día siguiente te pueden empezar a devaluar, entonces también como estar del otro lado es, bueno, hace unas 24 horas yo era lo máximo y ahora no, entonces también ¿Qué es pasó? súper cansado, ¿no? Como Sí, pareja, sí, como sí. familia, el no tener como algo que estable, porque en un día estás bien, un día eres lo máximo y otro día no. Entonces, a mí esa característica creo que es la que me veo como un foquito rojo, como tú dices, no hay que hacer diagnósticos si se puede confundir una con otra, pero creo que eso es bien característico de Y muy de esta dolorosa, y muy ¿no? dolorosa Ujú. para todos, Para ¿eh? todos, Para claro. él y para el narcisista o la narcisista, pero también para el que lo está viviendo. Creo que esa es, la que más como que siento que duele. Y yo creo que también sí nos duele reconocer, ¿no? En ese Sí, momento aceptar, o sea, porque me dolió y porque me enganché Ujú. y porque le seguí el juego, ¿no? Creo que una de las características también es darnos cuenta cuando nos sentimos de alguna manera, como ya comentaban, como cosificadas, como en lugar de persona, como un objeto, igual, y creo que esa es otra característica importante, ¿no? Esto de no me relaciono, porque se queda en relación, no llega a veces jamás al vínculo, pero me relaciono más bien por utilizar. O sea, lo que decías, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo a mis chalanes Claro. y aparte tengo a estos que son profesionales, son profesionistas con un nivel, a lo mejor hasta de preparación mejor que el mío, pero al final yo necesito estarlos tratando como que están a mi disposición, están atentos a mis movimientos, o sea, como que Recordárselos, observar, ¿no? Cada que exacto, puedan. observar justamente, también el cómo me estoy sintiendo, ¿no? Hasta dónde, yo estoy sintiendo que esta persona me está utilizando, porque sí lo llegamos a percibir. Y en momentos como que, en el primer podcast lo dijimos, de hecho, ¿no? O sea, a veces no queremos ver más que ver. Si algo está pasando así, bueno, pues creo que es muy buen momento para revisar por qué me estoy enganchando de ahí. Porque bueno, también vamos a tener al ratito alguna recomendación de alguna película. Por ahí me sonó ahorita que platicabas, Carol. Hay una canción de Cuarteto de Nos que a mí me encanta, y ahorita que estabas diciendo en mi cabeza estaba, me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay, digo, guau. Escúchenla, escúchenla. Sí, se sí, llama sí, Me amo. me amo. Buenísima. Ujú. Sí, ahorita que estás diciendo eso, Carmelita, de cómo, o sea, una característica para ti fue cuando te sientes objeto, ¿no? No sé por qué en ese momento en mi cabeza se vino la canción de Yuri de Una almohada más en tu cama, o sea, pero así Ay, duro, ¿no? sí. Entonces, o sea, y sí, yo, por ejemplo, yo la característica diría gaslight, es un término muy joven, pero Muy no, sí, joven. muy joven, realmente Sí, tuve que aprenderlo a la mala, pero es esta parte, pasa, es esta pasa. parte en la que dicen, sin mí no serías nada, nadie te va a querer como yo, estas frasecitas que dices, sí es cierto, ¿no? Como que te Sí. pegan y así o sea, es tan mala, imagínate, ¿no? Nadie te va a querer como yo, o sea, entonces sí me quiere y nadie más me va a querer, pero es tan terrible, es espantosa. Una Claro. confusión Sí, terrible. o no vas a hacer nada sin mí. Yo tenía un empleado que duré 4 años con él, para que vean que empleado, o sea, no le estoy diciendo empleado a un ex, ¿okey? Empleado, y, él, era narcisista. Yo nunca me di cuenta hasta después de 3 años y medio, más o menos, y el problema es que me empezó a envolver, me empezó a envolver, me empezó a envolver tanto que yo ya estaba, pues, como mujer sumisa, a punto de ser golpeada, aceptaba gritos, lloraba, yo lloraba, no él. Aceptaba todo tipo de amenazas, yo tenía que rogarle, él me decía: "Yo te dejo ahorita tu restaurante, y entonces a ver cómo le haces, porque no tienes un chef como yo, no te he dado las recetas que yo te hice, no te he dado nada, yo me voy y pierdes absolutamente todo". Yo decía: "Sí es cierto, ¿cuánto quieres?". "No, pues 4,000 pesos a la semana". "Va, toma, 4,000 pesos a la semana". Y así me la cantaba siempre. Y entonces fue una relación laboral realmente desgastante, hasta que de verdad terapia, gracias, me di cuenta de lo que yo estaba viviendo. Dije: "Sí es cierto, esto no está bien, esto es una él tiene una herida horrible, unas ganas de
de ser visto, y esto era un restaurante muy famoso. Entonces, él salía en la televisión, nos hacían entrevistas y yo le invitaba como chef, que ni era chef, pero yo le decía chef. Y entonces era una cosa desastrosa. Y cuando yo un día le dije: "Ya no quiero nada de este restaurante", porque era un restaurante temático donde te tomabas selfies y hacías cosas superpadres, dije: "Hoy quiero una fonda", se le vino el mundo abajo. Entonces, ahí sí fue cuando ya estaba completamente descompuesto, estaba tan descompuesto que me descompuso a mí y cerré el restaurante. Nada más para que se den una idea de todo lo que ¿Hasta sucedió, dónde te puede arrastrar? hasta dónde Claro, arrastra. Entonces, sí. es una cosa impresionante. Por eso es importante esa revisión que decíamos. O sea, algo que platicábamos también antes, y les decía que hay un autor que decía que esta parte para formar bien la relación, el vínculo, ¿no? Como estrechar ese vínculo seguro con los niños y niñas, con los bebés, porque, bueno, de hecho viene este tiempo, ¿no? En el que se toman en cuenta las infancias para festejarse. Creo que es bien importante que no solamente esto que decíamos de reconocer, de amar al hijo a partir de ser el hijo, no a partir de lo que hace el hijo o de lo que esperamos que haga, ¿no? Porque a veces proyectamos también y le mandamos así todo lo que nosotros no pudimos, tú lo tienes que hacer. Y Exacto. desde ahí también le estamos causando un daño importantísimo a esta parte de su autoestima, que la vamos a reflejar ahí, pero es parte de todo un sistema que tenemos y que nosotros dentro de nuestra corriente, pues nombramos así también, el narcisismo. Podemos irnos a un polo de que también reconocemos al otro desde muy pequeños y pequeñas como yo así tengo que amar. Entonces, no amo a la persona por ser quien es, sino por lo que me puede aportar. Y otra cosa es también que nosotros regresemos ese amor y demos ese amor y lo aceptemos de regreso. Es muy importante que también cuando el bebé o la bebita manifiesta ese amor de alguna manera, nosotros aceptemos genuinamente ese amor. Entonces, creo que a partir de ahí también vienen como ciertos añitos, dicen que nadie nos enseña a ser papás, mamás, Claro, ¿no? sí, Entonces, claro. ahí aquí tenemos que estar como muy al pendiente justamente de por qué nos enganchamos de aquí, por qué nos enganchamos del guapísimo líder, Bueno, bueno, por bueno, así eso. lo vemos, ¿no? Pero bueno, al final, ¿por qué nos enganchamos ahí? ¿Por qué nos dejamos llevar por allá? ¿Por qué permitimos esto? Pues porque hay algo ahí, no patológico. O sea, por eso vamos a quitarnos el estigma. Por eso decíamos, y si todos somos narcisistas, pues en Claro. algún grado, tal Algo vez, tenemos, ¿no? algo. Sí, y también, o sea, ya todas estamos en análisis, Pau y yo ya fuimos a terapia, pero evidentemente, ahorita lo que dijiste al último fue como, wow, o sea, se rompió y me terminó rompiendo porque creo que de eso va. Primero, o sea, he escuchado muchísimo en amigas y en redes, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a curar, yo puedo. Y no, o sea, una persona rota que no se está tratando, que no se está revisando y constantemente creciendo, o sea, te va a terminar rompiendo en algún momento. O sea, no eres un superhéroe para decir yo lo voy a hacer cambiar. Eso no sucede. Y también, o como que sí pega, incluso lo que decía también Diane, o sea, en esta idealización y devaluación que de repente eres la mujer o el hombre increíble y una semana después, ¿por qué te pusiste eso? Estás fea, estás feo, no eres nada. También viene pues, él está roto y me está rompiendo a mí, o sea, también me está atacando porque no puede, esto creo que es una característica también de los narcisistas, no puede ver que yo soy, no sé, exitosa, que yo soy ta, porque entonces ahí no entra la ecuación, o sea, él tiene que ser siempre. Una de las características también que me quedo pensando es la de la envidia, ¿no? Yo quiero eso que tienes tú, no porque lo quiera para mí, es porque no quiero que lo tenga, ¿no? Entonces Sí. es algo sumamente fuerte si lo pensamos, por ¿no? O supuesto. sea, es como te lo quiero quitar nada más, no quiero que lo tengas, pero no voy a valorar eso que te quite, ¿no? Y entonces esta presencia que tienen justamente lo que estás diciendo ahorita, Carol, los narcisistas es como esta parte de, bueno, ok, ya, hoy no eres el ideal, entonces hoy te dejo de ver, pero si veo que ya te estás alejando de mí, ¿qué pasa? Te Ah, jalan otra Adriana, ¿para vez. qué vas? ¿A dónde vas? Claro, es mía, que no se te olvide, ¿no? Porque si no, pues luego quién me alaba y luego quién me va a ver, ¿no? Esta parte de ser vistos todo el tiempo, que es muy, muy importante y que es muy característica, obviamente, de estas personas y de estas personalidades. Eh,
Pero bueno, al final del día, creo que lo que decías tú, Carmelita, de los papás, ¿no? De esta responsabilidad tan grande, porque en esto de que, y nosotras que somos mamás aquí, las tres, pues esta parte de decir, oye, es que quiero que todo lo que no logré, lo logre, ¿no? Claro. No. Y entonces, Porque ¿hasta dónde llega esta carga? Pero ojo, porque esto se ve súper idealizado y romántico y como No, y que hijo, lo ¿no? Yo no soy quiera, mamá, pero claro. sí, claro, Pero que como logre hijo lo que es como quiera, sí, o sí, sea, que sí. logre lo Por que se le dé la supuesto. gana. Pina. O Sí. también yo fui una gran bailarina, entonces tiene que Bien. ser una gran bailarina. Y otra vez ahí va la carga para el bebé, y otra vez ahí va la carga para el niño. Entonces, qué importante es eso, qué importante a las mamás estar siempre analizadas, estar siempre en terapia, ¿no? Saber hasta dónde, o sea, hay que amar a nuestros hijos por lo que son, lo que estaban Claro. diciendo, ¿no? No importa lo que quieran ser, no importa a lo que se quieran dedicar, el tema es quererlos y estar ahí para ellos, ¿no? Y darles como esta fortaleza, no darles esta expectativa de decir, tengo que cumplir, ¿no? Y tengo que hacer que me quieran, tengo que validar esta parte y necesito ganarme eso, ¿no? Y si no, entonces hasta abajo, otra vez, devaluado, 100%, ¿no? Súper duro, porque es amarlos por lo que hacen, no por lo que son. Entonces, es amar a la persona por lo que es, ¿no? Entonces, eso sí también les hace muchísimo daño, así que es también algo que se tiene que trabajar con el tema de familia. Y yo quería tocar también el tema de también estas relaciones, porque ya vimos de ex, también de empleado, jefe, pero también qué pasa en terapia. Creo que es importante cuando estamos con pacientes narcisistas. Hay muchos tipos de narcisismo, entonces es bien importante lo que decía Carol y lo que decía Pau de estar, nosotros estamos en terapia como psicoanalistas, estamos en terapia, también tenemos supervisión y afortunadamente tenemos mucha literatura y es saber qué tipo de narcisismo es, los grados. Entonces, también si uno se siente como un displacer, ir a terapia, ir a una terapia que tenga todo esto, ¿no? Que esté seguro de que tu analista de psicoanalista está bien preparado para recibirte, para tratar esto, porque como hablábamos, hay muchas heridas narcisistas, hay dolor, entonces, pues autocuidado, de buscar ayuda, pero ayuda profesional, porque si no puede llegar a ser peor, ¿no? Claro. Sí. Hay una, yo creo que una parte importantísima que si no nos podemos dar cuenta como a simple vista, sí vamos a ver de afuera a lo mejor algún comentario de alguien que te diga, ¿no? Oye, es que como que no te trata tan bien o como que yo no te veo como eras antes. Y otra cosa también es como que nos cansamos mucho, ¿no? Escuché, a Carol, escucho a Pau, te escucho a ti con tu jefe, y digo, creo que una característica es, llegó un momento de muchísimo cansancio, ¿no? Cansancio Claro. emocional. Ya no sé qué hacer como para mantenerlo así estable aquí, ¿no? Llegan a crear esa o hacen tanta manipulación que llegan a que tú, pues, te esfuerces demasiado por conseguir que ellos permanezcan en ese lugar, ¿no? Porque sí, en riesgo está tu trabajo, en riesgo está tu empresa, en riesgo está tu relación, y entonces llegan a cansar muchísimo. Creo que ese es un punto, como dices tú, ese displacer puede manifestarse en ese cansancio de yo ya no sé qué hacer, porque viene a mi mente, así como decías, Pau, asociando, como esto de verdad, tal cual, es un globo y como una bomba que está continuamente inflando al otro. Pero entonces la bomba puede llegar a de verdad a quedarse, a descomponerse de tanto estar inflando al otro, y de verdad es hacia inflar hacia el infinito. Nunca vas a terminar realmente de satisfacer esas necesidades, porque, bueno, no fueron satisfechas desde un No, inicio, y lo ¿no? que pasa cuando, o sea, usando tu mismo ejemplo que me encanta seguir asociando de mi asociación, el que está inflando el globo, pues cuando has inflado un montón, una cama inflable, por ejemplo, ¿cómo terminas, no? O sea, es un agotamiento Sí. extremo. Y yo he oído, y es algo muy importante también de mencionar, que normalmente en las parejas, cuando ya termina una relación con un narcisista, termina una depresión profunda, con ansiedad. O sea, no solamente es como una tristeza de: "Ay, corté". O sea, no, no, no. Es algo que sí termina terrible. Y otra cosa que quería mencionar, Carolita, de algo que dijiste hace ratito, es, mencionaste algo como, que, o sea, que no es patológico como que quedarse ahí y todo.
Y sí, o sea, a lo mejor muchos piensan, yo sí estuve, los que nos están escuchando, yo estuve ahí, qué tonta, ¿por qué? Pero no verse así, porque estas personas tienen una capacidad de manipulación tan grande que han llegado a ser políticos, personas muy famosas. Entonces, me parece que aparte tienen una inteligencia bastante grande para saber por dónde llegarte. Entonces, Ujú. no es que seas qué tonta, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no abrí los ojos? Realmente, o sea, sabía perfectamente cómo moverte, te conocía perfecto para saber cómo mover las fichas para que tú Claro. siempre regresaras y dijeras otra partida, vámonos, otra partida de dominó, ¿no? Entonces, pues también verlo ahí, Sí. no, lastimarnos más, sino más bien ya qué bueno que ya salí, ahora lo que sigue y pues venga, ¿no? Y aprender de lo que sucedió. Y también, siguiendo esta asociación de la asociación, justo como lo decía Diana al principio, no todo verlo como súper estigmatizado y malo, porque al final, tomando el ejemplo del globo, está vacío. O sea, no hay nada adentro. Entonces, quizá también, sí, evidentemente son personas que sí lastiman porque no se dan cuenta. O sea, o porque no se fijan en que estoy lastimando a y entonces te voy a hacer daño. O sea, la única satisfacción es propia. Entonces, quizá también comenzar a verlo así. O sea, sí, mi ex me lastimó y todo, pero justo lo decían, qué triste lo que hay detrás, qué triste la historia, qué triste la herida, y no para tampoco victimizar, porque tampoco es de eso, pero justo para no irnos a blanco o negro, o sea, no quedarnos en ninguno de los dos extremos de es malo o es el peor, sino también poco a poco, y mientras no estemos viviendo eso, entender qué hay detrás de un analista y de entender también la herida que puede existir en una persona así. No sé qué opinas. Y lo que decías justo ahorita de la victimización, porque también está como la otra el otro lado, ¿no? No nada más la grandiosidad, también hay narcisistas que justamente victimizándose, ¿no? Estando como en esto de yo sufro y a mí todo me pasa y así, pues te manipulan a tal grado que accedes a todo también, ¿no? Entonces, no nada más, para tener como y digo, insistimos en que por favor diagnósticos no, porque ya hay suficientes en TikTok, ya hay muchas formas de verificar ahí terribles, ¿no? Entonces, esto es meramente informativo y sobre todo, pues, para hacerlo como un poco más desde la compasión, ¿no? Desde entender a la otra persona. Y entonces, en esta parte de que se victimiza el narcisista, ¿no? Insistiendo en que, por favor, no haya, diagnósticos, que no esa no es la intención de este podcast, es meramente informativo. Justamente queremos como mirarlo, más hacia la compasión y hacia el incentivar a las personas para acudir a terapia o motivar a la otra persona a tus vínculos cercanos, ¿no? Si tú estás detectando como ciertos comportamientos como los que estamos platicando, pues motivarlos, ¿no? Yo sé que la terapia pues siempre va a empezar de nosotros mismos, ¿no? Pero pues a veces sí te cae un poco el 20 cuando te dicen ya más de dos que algo está pasando, ¿no? O que quizá tienes ciertos rasgos, a lo mejor no decirle, oye, que te veo medio narcisista, no, no es No. así, ¿no? Es como, pues a lo mejor siempre llevas la contra, ¿no? O me hiciste daño y no te diste cuenta, o no sé, sí, Claro. muchas cosas que pueden como motivar a llegar hasta acá, ¿no? Llegar hasta el análisis o la terapia. Y como hablábamos, hay diferentes tipos de narcisistas, entonces, de narcisismos, entonces sí es importante estar alertas, ¿no? De igual, si uno lo está viviendo, es justo no culparse, como dice Pau, pero sí estar como alertas porque puede ser el grandioso, pero también el que decías, el más frágil, que tiene como ganancias secundarias por victimizarse, pero también hay un narcisismo maligno, que estos son que va como en envidia, que va con mucho dolor, entonces también, como decíamos, no diagnósticos, pero es importante estar alertas a esto y cómo te va incomodando si tú eres la pareja. Y si tú eres la persona que lo está haciendo, es, oye, siento como que la gente está saliendo de aquí, se está yendo a otra parte, no quiere estar en contacto conmigo, hay displacer en esto, es también pedir ayuda, una red de apoyo, creo que también es muy importante y bueno, lo que hablamos siempre, el tema de terapia. Y para eso tenemos nuestra red de la clínica, que es Guión medio. www.incon-medio-siente.com. para que también se acerquen, si con alguna sienten como este clic, porque a veces pasa que ves el video y dices, esta me da clic para que me dé terapia. Acérquense también, pidan informes, estamos abiertas también solamente a dar informes, porque también muchas veces pasa que no sabes qué terapia tomar, no sabes si necesitas tomar terapia, que yo creo que todos necesitamos,
pero también para eso pueden acercarse también al Instagram, ahí vienen como y vendrán nuestros Instagram también personales de terapeutas, entonces acérquense también, pidan informes. Sí, no esperarse a saber si es narcisista o no es narcisista. Si no estás cómoda o cómodo en una relación, realmente, ¿qué haces ahí?, ¿no? Entonces, mejor separarte, verle el lado bueno de irte de ahí, sin importar qué es. O sea, no tiene que ser, un psicópata o un narcisista para que te vayas. Si no estás bien, mejor, ¿no? Y vámonos. Exacto. Ujú. No diagnostiquen, por favor. Esa sería mi conclusión, que no haya diagnósticos, y también hay que ser empáticos. Hay mucho dolor en todas las patologías, y hay mucha soledad en el narcisismo, ¿no? En esto. Claro que sí. Yo también me gustaría irme con esta reflexión de que al final, decías, Carol, el globo está vacío, ¿no? Y creo que vacío de amor, de justamente el haber sido amado por la persona que llegó a este mundo. Entonces, pues solamente para mamás, papás, personas que están a cargo justo de infancias, pues que den ese amor por ser quienes son, no porque hagan lo que ustedes desean que hagan esos niños. Bueno, y con esto nos vamos. Muchas gracias por su atención. Síganos en las redes y vamos por el siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias. Bye. Analizando en broma, riéndonos en serio. Para disfrutar, reflexionar y reír. Llegó Freud en pantuflas. Descubre cómo el psicoanálisis y el humor pueden iluminar tu día a día.